7. Los componentes del interés bruto. Interés básico, prima por el riesgo y prima al alza. Quien quisiera probar la exactitud de la teoría del interés aquí tratada y con los datos que le proporciona la estadística, daría a menudo en contradicciones. Ello se debe a que el tipo del interés contiene generalmente, además del interés básico, otros elementos carentes de toda relación con el interés mismo. Además de la prima por el riesgo, la tasa del interés comprende muchas veces un elemento peculiar, determinado por las fluctuaciones que se producen en el nivel general de los precios. A dicho elemento lo denominó prima al alza y representa la parte de ganancia del poseedor del dinero en alza esperada de los precios. Para comprender mejor la naturaleza de este elemento del interés, obsérvese la actitud de los prestatarios y de los prestamistas ante una previsible alza general de precios. El alza tiene la particularidad de poderse devolver el dinero tomado en préstamo, vendiendo solo una parte de las mercaderías adquiridas anteriormente con aquel. Quiere decir que, además de la ganancia normal, resta aún un beneficio especial, un surplus, que ha de despertar naturalmente el ansia general de comprar y de comprar tanto más cuanto mayor sea la ganancia esperada, y especialmente cuanto más fundada se presente la posibilidad de continuar el alza. El que opera con fondos ajenos aumenta entonces sus pedidos de dinero a los bancos hasta el límite extremo de su crédito, que generalmente crece a la par del alza de los precios, dado que ella favorece a los deudores. Y quien hasta entonces prestaba su dinero a otros, trata de realizar negocios por su cuenta, salvo que el prestatario le dé participación en la ganancia esperada, aumentando la tasa del interés. El alza general de los precios, alta coyuntura, o sea, prosperidad en los negocios, amenaza al poseedor del dinero efectivo y de créditos en dinero efectivo, bonos públicos, hipotecas, etc., con la pérdida que significa el poder adquirir cada día menos mercaderías con su dinero. De esta pérdida se salvaría solo vendiendo los valores amenazados e invirtiendo el producto en la adquisición de acciones, mercaderías, propiedades sujetas a la alza general en perspectiva. Realizada esta doble operación, la alta coyuntura ya no podrá afectarle, recayendo la pérdida sobre el adquisidor de los valores amenazados, pero como también éste ha de conocer la situación, querrá pagar por los bonos públicos lo menos posible, cotización, adquiriendo las letras solo si le concede un fuerte descuento. De este modo se produce una especie de compensación. Pero supongamos que algún pícaro se diga: verdad es que carezco de dinero, pero tengo crédito. Me preocuparé el dinero necesario contra documentos y así podré comprar mercancías, acciones, etc. Y llegado el día del vencimiento de los documentos, venderé lo comprado a precios más elevados. Pagaré mi deuda y me quedaré con la diferencia. Personas de esta clase abundan. Y todas ellas se reúnen en el mismo lugar y al mismo tiempo, o sea, en la antesala del banquero. Allí se encuentran los hombres más ricos del país con los pequeños fabricantes y comerciantes. Todos ellos denotan un hambre insaciable por dinero. El banquero contempla esa multitud y comprende que su dinero es poco para satisfacer a tantos. Y si lo satisfaciera, volverían enseguida en demanda de doble cantidad.
Entonces, para defenderse contra esta invasión, eleva la tasa del descuento al punto que los solicitantes ya dudan de si la ganancia que les prometían los negocios proyectados les dejaría un margen para cubrir los gastos causados por el interés más elevado. Con esto se ha producido el equilibrio, el ansia de dinero desaparece y la antesala del banquero se vacía. Entonces la pérdida que ha sufrido el poseedor del dinero por el alza de los precios de las mercancías es recuperada por la tasa del interés. De modo que la tasa del interés tendrá que restituir lo que va a perder el capital monetario por el alza general de precios. Si el alza esperada importa el 5% anual, la tasa de descuento, siendo el interés básico de 3 a 4%, deberá llegar a 8 o 9% para dejar el capital monetario inalterado. Si el capitalista deduce del producto de este 9% el 5% que corresponde al alza, agregándolo al capital, su ganancia será la misma que antes del alza de los precios. 105 equivalen a 100, quiere decir, por 105 pesos obtendrá ahora igual cantidad de mercancías que antes por 100 pesos. Por eso, no nos sorprendería si de un examen detenido resultara que los capitalistas alemanes, con excepción de los terratenientes, hayan obtenido en los últimos 10 a 15 años un interés excepcionalmente bajo, a pesar de los dividendos e intereses bastante altos. ¿No han subido acaso los precios considerablemente en este periodo? Hace 15 años importaban 1.000 pesos, tanto como hoy 1.500 o 2.000. Y si el capitalista calcula de esta manera, ¿dónde queda la ganancia de los altos dividendos de las diferencias de la cotización? ¿Dónde está el llamado incremento del valor? Y ha de calcular así, porque si solo le importara el monto numérico, podría ir a Brasil, donde un millonario se convierte en el acto en un multimillonario. Sin embargo, se hallan en peores condiciones los tenedores de valores con réditos fijos y los venden. Sufrirán una pérdida en la cotización y si los retienen percibirán por el interés menos mercaderías. Si se hubiera sabido hace 15 años que los precios de los productos experimentarían un alza tan apreciable, el curso de los títulos de la deuda pública habría sido distinto, quizás inferior en un 50%. Es, por lo tanto, evidente que la expectativa de un alza general de precios debe aumentar la demanda de los prestamistas y que ellos, en consecuencia, están en condición de exigir una tasa de interés más elevada. La causa del alza del interés se debe, pues, al hecho de que, de acuerdo con la opinión general o predominante, está por esperarse un alza de precios. Se basa, en último término, en la esperanza de los deudores de poder deshacerse de sus obligaciones con una parte de las mercaderías adquiridas con el dinero prestado. Con el alza de los precios, la tasa del interés recibe un elemento extraño que no tiene nada que ver con el interés del capital. Es esto a lo que llamamos prima al alza, es decir, la participación del prestamista en los beneficios del alza esperada. Naturalmente desaparecerá este elemento de la tasa del interés tan pronto que el alza general esperada se haya realizado. No es la elevación efectuada de los precios, sino la expectativa de tal, la esperanza de un futuro margen, no materializado aún, lo que estimula a la compra, a la inversión de dinero, a lo que conduce a que los bancos aumenten sus exigencias. Tan pronto como desaparece la perspectiva de un alza ulterior, acaba también el estímulo para comprar y los fondos retornan al banco. Entonces baja la tasa del interés y la prima al alza es eliminada de los componentes del interés. Se comprende que hasta el último rastro de esta prima desaparecerá cuando hay la perspectiva de una baja general de precios. El nivel de la prima al alza se determinará naturalmente por la magnitud del alza esperada. Si se aguarda una suba brusca, rápida y apreciable,
los pedidos de créditos dirigidos a las instituciones bancarias tendrán el mismo ritmo y la tasa subirá en forma brusca, rápida y apreciable. Cuando hace algunos años se esperaba en Alemania un alza general de precios, subió la tasa al 7%. Poco después se aguardaba una baja y la tasa descendió al 3%. La diferencia podemos atribuirla con seguridad a la prima al alza. En la República Argentina la tasa del interés llegaba temporalmente al 15%, y eso en momentos en que el aumento incesante de las existencias de papel moneda hacía subir bruscamente todos los precios. Después, cuando empezaron a retirar ese papel moneda, bajó la tasa debajo del 5%. Podemos registrar, pues, en este caso, una prima al alza del 10%. En California hubo un tiempo en que el 2% mensual no era considerada tasa excesiva. Así nos lo refiere Henry George, y esto ha ocurrido cuando allí encontraron grandes cantidades de oro. Como no hay límite para un alza general de precios, por medio kilo de vela se obtenían en París 100 libras en asignados, tampoco lo habrá para la prima al alza. Se conciben perfectamente situaciones en que esta prima sube al 20, al 50 y hasta al 100%. Todo depende del grado de aumento de precios que se espera hasta el día del vencimiento de la deuda. Si, por ejemplo, se difunde el rumor de que en Siberia ha sido descubierto un nuevo campo aurífero de riquezas sin precedentes, y si en confirmación de la noticia se anuncian grandes embarques de oro, entonces todo el mundo querrá comprar y las exigencias de los prestamistas crecerán al infinito. La tasa del interés alcanzará, en virtud de esos hallazgos, un nivel nunca visto. Por cierto que la prima al alza no subirá a la misma altura del aumento de precios esperado, sino la ganancia prevista sería absorbida anticipadamente por el descuento. Empero, la prima se aproximará tanto más al incremento esperado, cuanto más fundada o segura parezca el alza general de los precios. A instancias de los acreedores se han dictado en varios países leyes tendientes a rebajar los precios de las mercaderías a su nivel anterior, mediante el retiro del exceso de papel moneda en circulación, o por medio de la desmonetización de la plata, etc. Hace pocos años, 1897, ayer nomás, en la República Argentina, hallábase aún en vigencia una ley semejante según la cual el nivel general de precios debía bajar de 3 a 1. Si hoy, en algún país, cediendo a los deseos de los deudores, se procediera a la inversa, es decir, a elevar gradualmente los precios mediante el aumento de la circulación monetaria, haciéndolo de tal modo que se pudiera contar con la certeza de que al cabo de un año los precios se habrían subido en un 10%, la seguridad del aumento esperado elevaría la prima al alza hasta muy cerca del 10%. Es absolutamente indispensable reconocer que la prima al alza es un componente peculiar de la tasa del interés, para la explicación de la mayoría de los fenómenos de la esfera del interés. ¿Cómo podría alguien, para citar un solo ejemplo, explicar el hecho del aumento simultáneo de la tasa del interés y de los depósitos bancarios si, por otra parte, no renuncia a su tesis de que el interés es descontado del producto del trabajo? La descomposición de la tasa del interés en interés básico, prima por riesgo y prima al alza, resuelve la aparentemente insoluble contradicción de manera completamente satisfactoria. De toda la tasa, solo el interés puro, el básico, del capital, proviene del producto del trabajo. La prima al alza es ocasionada por el alza general de precios de las mercancías. En consecuencia, el obrero, cuyo salario sigue también la tendencia hacia arriba, no está afectado
por la elevación de la tasa del interés. Él paga precios más elevados y recibe un salario correspondiente más alto. Y esto se compensa. El firmante del pagaré paga una tasa más alta y obtiene un precio más alto. Y esto se compensa. El firmante del pagaré paga una tasa más alta y obtiene un precio más alto. Esto también se compensa. El capitalista recibe devuelto su dinero gastado y maltratado. En cambio, le dan un interés más alto. Aquí la compensación no escapa tampoco. Solo falta explicar el incremento de los depósitos bancarios. Y la explicación de eso hay que buscarla en el hecho de que durante el alza general de los precios, o sea, durante la prosperidad de los negocios, alta coyuntura, a nadie le falta el trabajo. De modo que no es el interés, sino solamente la tasa del interés, la que sube conjuntamente con los depósitos bancarios. Pie de página. En lugar de expresión ristorno que había empleado anteriormente, pongo la palabra prima al alza, porque el sentido ganancia del prestamista a raíz del esperado aumento de precios está así mejor expresado. 2. Todo esto ha sido escrito antes de la guerra. 3. Vea la cuestión monetaria argentina, del mismo autor, Buenos Aires 1898, apareció después bajo el título La razón económica del desacuerdo chileno-argentino, Buenos Aires 1898. 8. El interés puro, básico, del capital, una magnitud constante. Acabamos de demostrar que, mientras exista una perspectiva de una alza general de precios, en tiempos de negocios prósperos, de alta coyuntura, la tasa del interés encierra, además del interés del capital y de la prima por el riesgo, un tercer elemento, la prima al alza, o sea, la participación del prestamista en el alza esperado. De ahí que, si quisiéramos determinar las oscilaciones del interés del capital, sus tasas en los diferentes periodos no bastaría para una simple comparación entre ellas. Proceder así nos llevaría a conclusiones tan erróneas como si quisiéramos comparar entre si los salarios nominales de las diferentes épocas y de los diferentes países sin tomar en consideración los precios de los productos. Pero, como la prima al alza, según hemos observado ya, surge solamente con la tendencia general alcista de los precios de producción. Para desaparecer nuevamente con ella, podemos dar por seguro que durante las épocas de depresiones, en los llamados periodos de baja, de los cuales la historia ha registrado varios, la tasa del interés se compone únicamente del interés del capital y, eventualmente, de la prima por el riesgo. La tasa de estos periodos se presta, pues, maravillosamente para estudiar los movimientos del interés del capital. Un periodo semejante de baja continua y general de precios fue el comprendido entre el primer siglo anterior a la era cristiana y el año 1400. Durante tan largo periodo, la circulación monetaria se limitaba al oro y a la plata. Papel moneda y moneda bastardos no existían aún. Con ello, los yacimientos de esos metales, en particular las minas de plata de España, estaban ya agotadas. Y el oro, que provenía de la antigüedad, se perdía gradualmente. También fue entorpecida su circulación por las prohibiciones del interés, aún a menudo ineficaces. El retroceso general de los precios está, pues, sobradamente fundado por hechos generalmente reconocidos que nadie discute. En la obra de Gustavo Villeter, la historia de la tasa del interés
en un mundo greco-romano, hasta Justiniano, encuéntranse las siguientes indicaciones. Página 163. En Roma encontramos desde Zulia, 82 a 79 antes de Jesucristo, la tasa del interés fijada entre el 4 y el 6%. Página 164. Cicerón escribe a fines del año 62. Personas sólidas y solventes consiguen dinero en grandes cantidades al 6%. Lilieter agrega al respecto: se ve que ello involucra ya una tendencia hacia la baja. En efecto, poco después encontramos ya un tipo inferior aún. Página 167. La tasa del interés alcanzó en los tiempos de guerra, alrededor del año 29, el 12%. Quiere decir que hasta las personas solventes debían pagarlo. Desde el 4 al 6% había subido el 12%, pero pronto bajó de nuevo a su nivel anterior del 4%. Nota, el tipo pasajero del 12% en tiempos de guerra se explica quizás por la notablemente elevada prima al riesgo. Débese tomar en cuenta también la posibilidad de que, a pesar de la escasez de dinero, por causas transitorias o locales provocaban un alza de precios, creciendo paralelamente la tasa de interés. Explicarían estos fenómenos una alteración en la rapidez de la circulación monetaria, provocada quizás por una nueva aplicación por ley del interés. Quizás por una nueva aplicación de la prohibición por ley del interés. Página 180. Imperio Romano antes del reinado de Justiniano. Para inversiones seguras hallamos el 3 al 15%, pero es el 3% muy raro. Evidentemente aparece este tipo como el más bajo, hasta para inversiones de renta. El 15% se obtiene muy rara vez y el 12% es más frecuente, pero no típico. El 10% en casos aislados. El tipo común está entre el 4 y el 6%, siendo imposible comprobar entre esas tasas diferencias de lugar o de tiempo, sino tan solo una diferenciación según la naturaleza de la inversión. Así representa el 4% el tipo más bajo y el 6% el normal, y el 5% el intermedio para buenas inversiones. Así el corriente para las de seguridad común, también encontramos el 4 al 6% como promedio común de la tasa, pero nunca el 12%. Las tasas de capitalización son el 4% y el 3%. Página 314. El tiempo de Justiniano, 527 a 565 después de Cristo, saquemos conclusiones finales. Hemos visto que en circunstancias especiales las tasas de capitalización suben hasta el 8% y bajan hasta el 3 o 2%. En lo que se refiere a los tipos de medios, hemos encontrado el 5% como tasa quizás normal, aunque a veces algo elevado. El 6 al 7% es asimismo tasa media, pero en todo caso algo elevado, de modo que ya no puede considerarse como medio enteramente moral. Será por lo tanto lo más exacto considerar el promedio verdadero de la tasa desde algo menos del 5 hasta el 6%. Las investigaciones de Lilieter terminan aquí con el tiempo de Justiniano. Hagamos un breve resumen de las indicaciones dadas. En la época de Sula, 82 a 79 antes de Jesucristo, se pagaba el 4 al 6%. Hacia el periodo de Cicerón, 62 antes de Jesucristo, se conseguía dinero en abundancia al 6%. Después de una breve interrupción causada por la guerra, 29 antes de Jesucristo, reapareció la tasa anterior del 4%. Durante el Imperio Romano y antes de Justiniano se cobraba normalmente del 4 al 6%. Durante el reinado de 527 a 565 después de Jesucristo,
la tasa media del interés acusaba el 5 al 6%. Ahora bien, ¿qué significado tienen estos guarismos? Evidencian que durante un periodo de 600 años la tasa del interés se ha mantenido casi al mismo nivel actual, o sea, 1500 años después la tasa era quizás algo más elevada que hoy. Pero esta diferencia puede atribuirse a la prima por riesgo, que en la antigüedad y en el medioevo debía fijarse más alta que hoy, en que la Iglesia, la moral y la ley han tomado el interés bajo su amparo. Estas cifras demuestran que el interés no depende de las condiciones económicas, políticas y sociales. Ellas desautorizan rotundamente las diversas teorías sobre el interés y especialmente las teorías de la productividad, que son las únicas que tienen por lo menos la apariencia en su favor. El hecho de que por los modernos medios de producción, como ser trilladoras, espigadoras, atadoras, automáticas, ametralladoras, dinamita, etc., se pague el mismo interés que hace 2000 años por los instrumentos primitivos, a saber la hoz, el rastrillo, el arcabuz o la cuña, nos demuestra claramente que no son la utilidad o la eficiencia de los medios de producción los que determinan el interés. Esas cifras significan además que el interés debe su existencia a las circunstancias que ya hace 2000 años y por un periodo de 600 años actuaban casi con la misma intensidad que hoy. ¿Cuáles son esas circunstancias? Fuerzas y factores. Ninguna de las teorías hasta ahora conocidas nos ha insinuado siquiera una respuesta. Desgraciadamente los investigadores de Villeter terminan con la época de Justiniano y si no me equivoco carecemos de estudios serios. Respecto a los periodos posteriores, hasta Colón, habría sido además difícil reunir pruebas fidedignas de tal periodo, por lo menos en cuanto a los países cristianos, porque la prohibición del interés se aplicaba con creciente rigurosidad a medida que aumentaba la escasez de los metales monetarios, restringiendo la circulación de dinero y el comercio. Desde el año 1400, las depredaciones del signo monetario cobraron amplitud y ya no permiten reconocer el interés básico del capital en la tasa del interés. Para este periodo debía haber combinado Villeter sus investigaciones con estudios estadísticos de precios y lograr entonces separar una posible prima al alza de la tasa del interés. El hecho de que el Papa Clemente V haya podido amenazar en el Concilio de Viena de 1311 con la excomunión a todas las autoridades civiles que dictaren leyes favorables al interés, nos demuestra la debilidad del comercio de entonces y la escasez de operaciones de crédito. Frente a pecadores aislados, el Papa pudo proceder con severidad. En cambio, si el comercio hubiera sido más activo y la violación de las leyes contra el interés, hechos corrientes, el Papa no habría lanzado semejantes amenazas. Prueba de ello es que, en cuanto el comercio empezó a animarse, decreció inmediatamente la oposición de la Iglesia contra el interés. Como prueba de la tesis arriba sustentada de que el interés puro, básico, es una magnitud prácticamente invariable, casi constante, podrán servir los dos gráficos siguientes, de los cuales se desprende que las fluctuaciones de la tasa del interés han de derivarse de las oscilaciones de los precios de los productos, prima al alza. Si hubiéramos tenido un sistema monetario inalterable, la tasa del interés se habría mantenido desde hace 2000 años invariablemente entre 3 y 4%. La economía monetaria se hace posible en muchas partes recién en el siglo XV, debido a la invención de las monedas bastardas, los que para los precios tuvieron tanta importancia como el invento del papel moneda y la habilitación de las minas de plata en el Harz, Alemania,
en Bohemia y Hungría, y con los descubrimientos de América se inició la gran evolución de precios de los siglos XV y XVII. Y esos subían constantemente, y la tasa del interés se recargaba con una fuerte prima al alza. No es, pues, de extrañarse que durante todo ese tiempo la tasa fuera muy elevada. De la obra de Adam Smith, Will of Nation, Inquisición de la naturaleza, de la riqueza y de las naciones, tomo los siguientes datos. En 1546 se declaró el 10% como límite legal de la tasa del interés. Y en 1566 fue prorrogada esta ley por Isabel y permaneció como tasa legal hasta 1624. Por esta época estaba concluida en lo principal la revolución de los precios y el alza general había llegado a un estado de reposo. Simultáneamente retrocedía también la tasa del interés y en 1624 había bajado al 8%. Luego, después de la restauración de los estuardos, 1660 al 6% y en 1715 al 5%. Estas diversas regulaciones legales parecen todas haber seguido y no procedido a la marcha de la tasa en el mercado libre, dice Adam Smith. Desde el reinado de Ana, 1703 y 1714, el 5% parece haber estado más bien por arriba que por debajo de la tasa del mercado. Esto era natural, pues en aquella época la revolución de precios había terminado y la tasa del interés se componía solamente del interés del capital y la prima por el riesgo, es decir, del puro interés monetario y del aporte por el riesgo. Antes de la última guerra, dice Smith, el gobierno conseguía préstamos al 3% y los particulares de solvencia reconocida, tanto en el capital como en muchos otros puntos del país. El 3,5%, el 4,5%. Son, pues, las mismas condiciones que rigen hoy, 1911. ¿Es de aportar acaso más pruebas para demostrar que el interés puro del capital es una magnitud constante que no desciende debajo del 3% ni sube arriba del 3, del 4 al 5% y que de ninguna de las fluctuaciones de la tasa del descuenta se debe a oscilaciones del interés básico? ¿Cuándo se ha elevado en la edad contemporánea la tasa del interés? Pues lo conjuntamente con la suba general de precios de los productos, después de los hallazgos auríferos de California, la tasa del interés subió tan alto que los terratenientes endeudados, a pesar del alza de los cereales, se quejaban de su crítica situación. El repunte de los granos fue absorbido por el aumento de los salarios. Exhaustas, las minas bajaron los precios conjuntamente con la tasa del interés. Luego vinieron los miles de millones en concepto de la contribución a la guerra de Francia, 1870. Altos precios, tasa elevada. Y cuando la gran crisis de 1874 declinaron los precios, también bajó la tasa. Durante los últimos periodos de prosperidad económica de 1897 a 1900 y de 1904 a 1907, había subido también la tasa del interés. Luego, cuando posteriormente bajaron de nuevo los precios, hizo otro tanto la tasa y actualmente vuelven a subir los precios lentamente. Y así también la tasa. En una palabra, si se deduce de la tasa del interés la prima al alza, que corresponde siempre al alza general de los precios, queda una magnitud constante el interés puro, básico. Pero, ¿que no baja el interés nunca más allá del 3%? ¿Por qué no retrocede a cero, aunque sea tan solo temporariamente? Por ejemplo, por un día cada año, en cada siglo, un siglo en 2000 años. Pie de página, esas ciudades de Francia, Italia, España, donde el contenido fino de las monedas fue rebajado cometiéndose la llamada falsificación de la moneda, forman aquí una excepción. Explicación del gráfico en la lámina.
El paralelismo de ambas líneas salta aquí mucho más claro aún a la vista, porque han sido trazadas a base de datos más exactos. Por un lado se aproxima la tasa del descuento mucho más al tipo de interés del mercado que a la tasa de usura legalmente fijada de antemano por muchos años. Por otro lado, se acercan también los índices publicados en The Economist mucho más al promedio real de los precios de mercaderías, pues aquí se toma en cuenta la importancia comparativa de los productos. Una vez que se disponga de datos absolutamente fidedignos, el paralelismo, ahora ya suficientemente perceptible, podrá convertirse en congruencia, coincidiendo entonces ambas curvas. Hasta ahora las fuerzas que determinan la tasa del interés estaban fuera de todo análisis científico. El profesor Dr. Carl V. Deal, en su obra acerca de la relación entre el valor y el precio en el sistema económico de Karl Marx, ratifica la opinión de este en donde dice, página 25, que no existe ninguna tasa natural del interés, puesto que la formación de ella es algo completamente irregular y arbitraria. 3.1, página 341. Pero esto, según nos hemos convencido, no es así. Al contrario, un análisis detenido demuestra que todo aquí se realiza forzosamente y que arbitraria es la forma de la tasa del interés tan solo en cuanto es posible elevar la tasa desde el 3% a una altura cualquiera. Basta solo determinar por ley que mediante nuevas emisiones los precios aumentarán anualmente en un 5, 10 o 15%, y la tasa del interés se elevará también al 8, 13 o 18%, es decir, 3% más 5, más 10 o más 15% prima el alza. Pero una cosa que puede ser tratada a voluntad, o sea, arbitrariamente, no por eso es anárquica, pues sigue las leyes que determinan las acciones. Finalmente, los términos anárquicos o arbitrarios son contradictorios, por lo menos en cuanto atañe a este asunto.